Hola, en la sesión pasada nos habíamos quedado en el teorema de ideales máximos que nos decía que cualquier carácter determina un ideal máximo, que es el kernel, y al revés, si yo tengo un ideal máximo, entonces ese determina un carácter, de tal manera que el kernel del carácter es el ideal. Y de ahí, como consecuencia, obtuvimos que eh, en una álgebra de Banach conmutativa siempre puede encontrar caracteres, el m gato de A, que en este caso que es el m de A, es distinto del vacío. Y ahí nos habíamos quedado. Bueno, entonces vamos a ver algunas otras consecuencias de este resultado que, no, que vamos a escribir ahorita. Entonces la primera de ellas es la siguiente, que nos dice que en realidad si basta con que el resultado lo escribamos para álgebras de Banach, porque como corolario vamos a tener el siguiente corolario. Entonces, si yo tengo una álgebra normada, si A es una álgebra normada, es una álgebra normada, está bien, conmutativa y con unidad, y con unidad E, entonces también en estos casos podemos decir, aunque no sea Banach, que el M de A, este es distinto del vacío, que va a estar contenido en M gato de A. Entonces, en particular, pues vamos a decir que el espacio de caracteres pues es distinto del vacío. Ok, entonces, pues ¿cuál es la demostración? Entonces lo voy a poner aquí, demostración. Ok, entonces, pues ¿cómo vamos a hacerle? Lo que sí podemos hacer es considerar la compresión de un álgebra de Banach. Recuerden que les dije que se podía probar y que no es difícil hacerlo, que la compresión de álgebra de Banach me da otra vez un álgebra de Banach. Entonces, sea A, vamos a ponerle así, con su norma correspondiente, la compresión del álgebra de Banach, digo, del álgebra normada A. ¿Está bien? Se sabe que en este caso, dado que el álgebra es normada, en este caso el álgebra con la norma así es un álgebra normada, es un álgebra de Banach, es un álgebra de Banach que también es conmutativa y con unidad. ¿Está bien? Vamos a ponerle E gorrito, que en realidad es la misma. E gorrito, que va a ser igual a E, con la misma unidad. ¿Sí? Básicamente recuerden, lo que estamos haciendo es agarrar el álgebra y la estamos metiendo en la nueva como un subconjunto, como una copia, pero además se cumple que esta, en la norma de la compresión, esta es densa ahí. El álgebra original es densa en la que es la compresión. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí pues tenemos. Entonces, por el resultado anterior, tenemos por el resultado anterior, tenemos que pues el m gato de la compresión, que es igual al m de a, este es distinto del vacío, porque ya sabemos que pues, el resultado es cierto cuando es una álgebra de Banach. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿cuál es la idea? La idea es tomar uno ahí. Entonces, sea f, que está en m gato de a, que es lo mismo que m de a.
¿Está bien? Entonces, pues f va de A en C, es lineal multiplicativa, es lineal multiplicativa, en este caso además es continua y no cero. ¿Está bien? Entonces, pues lo que va a pasar es que si yo tomo la restricción, entonces si f es igual a la restricción de f a A, simplemente va a ir de A en C, pues esta cumple lo mismo, es lineal multiplicativa continua y también es no cero. ¿Por qué? Porque pues también f de la unidad y además tenemos lo siguiente que es f de e, que es f de e, pero las líneas multiplicativas van en la unidad en el 1, entonces esto es 1 y esto es distinto de 0. El e es la unidad del álgebra, que es básicamente la misma unidad de la compleción, ¿no? Y entonces, perdón, aquí se me olvidó. Y entonces, pues ya el f está aquí en m de a y en particular pues está acá, es lineal y multiplicativa y no cero. ¿Está bien? Y ya está. Ok, entonces pues también entonces tendríamos que por lo menos hay siempre funcionales lineales, multiplicativos y continuos en álgebras normadas. ¿Está bien? Entonces eso siempre lo podemos decir. Ok, pero observen que en realidad esto nos lleva a plantear la cuestión de qué pasa con si yo tengo A normada. Si esta nada más es una álgebra normada, pues yo puedo considerar estos y los de su compleción. Entonces la pregunta es, ¿serán iguales? ¿Está bien? Entonces, pues en realidad sí, aunque no son prácticamente los mismos conjuntos, porque aquí son funciones de A en C y aquí son funciones de la compresión en C, pues sí podemos decir que por lo menos son iguales, porque lo podemos poner en la siguiente observación. Fíjense, observación, sea un álgebra normada conmutativa y con unidad E. Ahí está, ¿no? Es una álgebra conmutativa normal, con unidad. Entonces ya vimos que si yo tengo un F en la compleción, si recuerdan que aquí es la compleción, de A. Ahí. ¿Está bien? Entonces ya vimos que si esto pasa, entonces F determina vía la restricción al conjunto A o al álgebra A un elemento en las funcionales lineales multiplicadas continuas de A. ¿Está bien? Y no cero. Entonces, pues sí. Entonces podemos decir como por escribirlo, pero no es tal cual una contención, podemos decir que pasa esto. ¿Está bien?
Pero recuerden, no es una igualdad porque son elementos distintos de un lado y del otro. Pero también podemos decir al revés. Si tengo yo un F en M de A, entonces yo tengo que F va de A en C, es lineal, multiplicativa y no cero. Continua y no cero. Continua y no cero. ¿Está bien? Entonces, pues también podríamos con esto determinar un funcional lineal multivariativo y continuo no cero en la compleción, simplemente utilizando la propiedad de que es denso, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sabemos que el álgebra original es densa en su compleción con respecto a la norma, y además sabemos que pues este lo podemos ver como un subconjunto. Entonces podemos definir, podemos extender F a la compleción, ¿no? De la siguiente manera. Entonces, fíjense, si yo agarro, podemos extender F, vamos a poner así, de la siguiente manera, mejor. De la siguiente manera. Entonces, pues defino F de la compleción en C dada por, vamos a hacer, fíjense, hacer F de X para X en la compleción va a ser, si estuviera en A, pues es F de A. F de A si X está en A, ¿no? Y si tuviera yo en otro caso, pues lo que sí puedo decir es que F de X lo puedo escribir como el límite de las F de AN, donde AN pues es una sucesión en A, tal que el límite de las AN cuando n tiene infinito es igual a X. Y estos son para los puntos X que están en A, en la compresión, pero no están en A, o sea, los restantes, ¿no? Entonces, como es denso, el A en la compresión, pues yo puedo escribir que existe una sucesión de elementos en A, tal que el límite de las AN es X para los elementos acá. Entonces, esto de aquí, pues me define una funcional lineal multiplicativa continua no cero, pero en la compresión. Entonces es fácil ver que F, pues para empezar está bien definida. O sea que este límite pues sí existe, ¿sí? Y ese límite existe porque exactamente lo estoy tomando en la compleción, ¿sí? Entonces es una sucesión en la compleción, de tal manera que converge a X. Entonces F está bien definida. Bueno, para ver que está bien definida la F, o sea, cuando este límite existe, pues hay que ver que estamos trabajando en la compleción. ¿Por qué? Porque si que se estuviera en A, ya, es F de A. Porque si X está en A, compleción, pero no está en A, entonces pues pasa esto, ¿no? Existe AN, una asociación en A, tal que el límite de las AN cuando n tiene infinito es igual a X, pero esto es con la norma de la compleción. ¿Está bien? Entonces, pues lo que voy a tener es que F de AN menos F de AM, lo escriben así. Como yo sé que ese sí es lineal continuo en A, porque así me lo tomé, pues esto es menor o igual que la norma de F por la norma de AM menos A. Y entonces aquí usamos que la norma en la compleción es precisamente una extensión de la norma. Entonces AN menos AM en la compleción. Pero ahí sabemos que converge. Entonces esto es Cauchy
entonces esto se va a cero. O se hace chico cuando n y m se van a infinitos. Entonces esta es Cauchy. Esta sucesión es Cauchy en C. Entonces converge en C. ¿Está bien? Entonces, pues sí, si esto sí en verdad este límite existe, además, pues también f es lineal. F mayúscula, aquí, perdón, voy a borrarlo porque estoy escribiendo mal. Además, f mayúscula es lineal, multiplicativa, también se puede probar por propiedades de los límites, es directo eso, es lineal multiplicativa y no cero. No cero, ¿por qué? No cero, pues f de la unidad pues es exactamente lo mismo que f de e, porque es una extensión y esto es 1 y esto es distinto de 0, es no 0. Y por propiedades topológicas, vamos a poner mejor por propiedades de topología, la f es continua. Entonces, es decir, todo esto nos dice que f está en m de a. Y entonces estaríamos ahora viendo al revés. Tendríamos un elemento que está en m de a y eso determina un elemento en la compleción. Es decir, tendríamos la otra. Está contenido en m de a. Pero no es tal cual una contención. Nada más es por describir toda la situación que acabamos de escribir. Entonces le pongamos aquí, por tanto, m de a es igual a m de la compresión. Ahí está. ¿Sí? O sea, entre comillas, ¿no? Porque recuerden que esto no es una igualdad. Lo que estamos diciendo aquí básicamente es que unos determinan a los otros. ¿Está bien? Pero luego en alguna teoría se suele escribir de manera formal esto, así de como en la compresión es lo mismo que sin la compresión, entonces m de a es igual a m de a compresión. Nada más lo pongo por si se lo llegan a topar. Ok, entonces bueno, ya tenemos como pues, una observación. Ok, entonces otra proposición que se deduce del teorema de los ideales máximos y los caracteres, este que está acá, pues también es el siguiente, fíjense. Entonces lo voy a poner por acá, proposición. Sea A una álgebra normada. Sea A un álgebra normal. ¿Está bien? Recuerden, todos no son complejas. Conmutativa y con unidad E. ¿Está bien? Entonces, si I es un ideal propio cerrado, si I es un, o I vamos a poner el subconjunto de A. Subconjunto de A es un ideal propio y cerrado, entonces está contenido en un ideal máximo cerrado. Entonces está contenido en un ideal máximo y cerrado. Ahí está. ¿Está bien? Que se parece un poco a lo de álgebra, ¿no? En álgebra ya vimos la vez pasada más o menos la demostración de que todo ideal propio está contenido en un ideal maximal, que para nosotros es máximo. Y se le puede agregar entonces esta proposición, lo que nos dice es lo topológico, como que la parte topológica, ¿no? Si I es un ideal propio y cerrado, entonces I está contenido en un ideal
máximo y cerrado. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, demostración. Pues es más o menos inmediato, porque si yo tomo un ideal propio cerrado, sea I, su conjunto propio de A ideal cerrado, entonces ya vimos que podemos considerar la álgebra cociente. Entonces A módulo I con su norma del cociente, norma I. Esta de entrada sabemos que es una álgebra normada. Es una álgebra normada. Y también es conmutativa. Conmutativa. Y como estoy asumiendo que la álgebra tiene unidad E, entonces también el cociente va a tener unidad. Es una álgebra normada conmutativa y con unidad, que básicamente es la clase de la unidad en el álgebra original. ¿Está bien? Entonces, como es una álgebra normada conmutativa y con unidad, por el resultado anterior, que es este de acá, si tengo yo una álgebra normada conmutativa y con unidad, por lo menos puedo encontrar un elemento en M de A. En este caso sería en M del cociente. Entonces, por el corolario anterior, no sé si es corolario o proposición. Bueno, por el corolario anterior. A ver, espérame, sí, por el corolario. Entonces, por el corolario anterior, tenemos que existe, bueno, M de A módulo I es distinto del vacío. Es decir, existe, vamos a llamarle F en M de A módulo I. O sea, es un funcional lineal multiplicativo continuo de A módulo I en C. Voy a ponerle aquí. Es decir, F va de A módulo I en C. Es lineal multiplicativo continuo y no cero. No cero. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, que es considerar la proyección. Entonces, consideremos pi de A en A módulo I, la proyección canónica. Vamos a ponerle así, A módulo I, la proyección canónica, dada por pi de A, pues lo mando a la clase de A. La clase de A. Esto para todo A en A. Entonces, esta también es lineal. ¿Qué más? Es multiplicativa. Y además es continua. Bueno, esto creo que no lo probamos, pero traten de probarlo, van a ver que no es complicado. Sí, no hemos visto que es continua, pero no es difícil ver que es continua, porque recuerden como habíamos dicho que se definía la norma para el cociente. Por aquí está. ¿Dónde está? Esta, ¿no? La norma de un elemento en el cociente es el ínfimo de estas sumas, donde y varía sobre todos los elementos del ideal. Entonces, vamos a poner eso y vamos a ver que sí es continua, ¿no? Entonces, es continua, pues, la norma del cociente. Pues es la norma de la clase, pero este es el ínfimo de qué cosa. Entonces, fíjense, por aquí estaba, ¿no? Es el ínfimo de los elementos x más y con y en i. Es el ínfimo de las normas de x más a, tal que x está en i. O si quieren le ponemos como está ahí, ¿no? Que son las a más y.
para que pues, no se confundan, tal que y está en i, pero pues ahí puedo sustituir y igual a 0 porque yo sé de entrada que el 0 es un elemento del ideal, entonces esto es menor o igual que la norma de a más 0, que es la norma de a. Entonces, pues desde aquí hasta acá, como esto fue para cualquier a, tendríamos que pi es continua. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, es continua y entonces lo que hago, considero siempre en la composición. Ahora, sea f de a en c dada por f de un a, vamos a ponerle así, con x, f de x va a ser igual a f de pi de x, ¿sí? O es f compuesta con pi de x. Vamos a dejarlo así. F de pi de x para toda x en a. Entonces, como es composición de lineal multiplicativas, pues también esta va a ser, y continuas, va a ser lineal multiplicativa y continua. F es lineal multiplicativa continua. ¿Está bien? Y además es no cero y no cero. ¿Por qué? Pues f de la unidad pues es f de pi de e, pero es f de la clase d, pero la f, perdón, aquí estoy mal, espérame, ¿cuál es? Aquí es f minúscula, perdón, aquí, exacto, porque es la f mayúscula que estoy definiendo. F, ¿por qué esto es distinto de 0? Porque la f, como la subrayé aquí en azul, no puse, aquí es, ¿no? Esta. F es una funcional lineal multiplicativa y no 0, porque está en m de a. A ver, espérenme, ok, sí. Entonces, pues esto tiene que ser 1, de hecho esto es 1, esto es distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces, nuevamente estoy viendo que f está en... Bueno, entonces como es una... Vamos a ponerla así. Está en m de a, ¿no? Porque es lineal, multiplicativa, continua y no 0. Y entonces, por un resultado anterior, por el teorema de los ideales máximos, entonces m igual al kernel de f es un ideal máximo, y como es continuo y cerrado, porque el kernel de cualquier función lineal en particular es cerrado, pero es un ideal máximo. Y además, fíjense, si yo tomo un i en i, fíjense qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa con la f? F de i pues va a ser igual a f de p de i, por definición. Esto es f de la clase de i, pero como i está en i, en este caso pues el cociente pues exactamente está haciendo con a módulo i, entonces la clase de i, que es i barrita, es 0, entonces esto es f de 0. Pero f de 0 ya sé que es lineal, la f, entonces nos va a quedar que esto es 0. Entonces i está en el kernel. Aquí se me olvidó, es con mayúscula, porque es el kernel de este, del que acabo de definir. Entonces i está en el kernel de f, es decir, i está contenido, bueno, y este es m, entonces i, porque agarré cualquier elemento de i, va a estar en m, entonces i está contenido en m, y ya está, porque m es un ideal máximo cerrado, entonces cualquier ideal propio y cerrado está contenido en un ideal
máximo cerrado. ¿Está bien? Entonces ese es otro resultado que también es importante decirlo. Ok, entonces ahora la proposición, ¿qué relación tienen estos con el espectro? Entonces es la siguiente proposición. Entonces, proposición. Sea A un álgebra de Banach con unidad E. ¿Está bien? Pero un álgebra de Banach conmutativa. Conmutativa y con unidad E. Recuerden, son álgebras complejas. Entonces, para cada X en A, se tiene lo siguiente. Se tiene que, fíjense, el espectro de X se puede escribir como los f de X, tal que f está en m gato de A, y se puede escribir, como estamos en una álgebra de Banach, este m de A es igual, el m gato de A es igual al m en el gato, m de A. Esto es igual a los f's de X, tal que f está en m de A. Entonces, esta es la proposición, esto es lo que nos dice cómo se relacionan los conjuntos de caracteres o los espectros del álgebra con el espectro de un elemento. ¿Está bien? Entonces esto nos da otra manera de describir el espectro de un elemento. Entonces, bueno, hay una demostración que ya hicimos. Fíjense. Voy a poner por acá donde está. Por aquí la anuncié en algún momento. Que dije que la tomaran en cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver aquí. Esta de acá. Si A es un álgebra de Banach con unidad, entonces esta. Si X está en A y F es un elemento de acá, F va a estar en el espectro. ¿Por qué? Porque lo hicimos por acá. Ajá, fíjense. Agarramos un F en M de A, ahí subrayando con azul, y tomamos en M gato de A, perdón, y tomamos un elemento aquí. Entonces, f de x menos este está en A. Entonces observemos que esto vale 0. Cuando le evaluamos f en esto. Entonces, y debe estar en el kernel. Porque f de y vale 0. Entonces, y no es invertible. Porque si fuera invertible, existiría un y a la menos 1 en A que hace esto. Y aplicando la función como es simplemente multiplicativa, tendríamos una contracción que es igual a 0. Entonces, f de x está en A. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que si yo agarro un f en m gato de A y agarro un x en A, entonces está diciendo que su f de x está en el espectro. Es decir, estamos viendo que este está contenido acá. ¿Está bien? Entonces lo voy a poner por acá. Ya habíamos visto no, pero está... ¿Por dónde? Aquí está. Ya habíamos visto anteriormente que si x está en A, entonces f de x, conjunto de los f de x, tal que f está en m gato de A, esto está contenido en el espectro de x, que es precisamente, ya me pasé, esto, ¿no? F de x está contenido con x, f de x con f en m gato de A está contenido en sigma de x. Pero como ya habíamos probado también
que m gato de a en este caso es m de a, entonces tendríamos que también el conjunto de los f de x, tal que f está en m de a, simplemente, pues también está contenido en ese. Entonces ya tenemos una contención, nos hace falta probar la otra, ¿no? Porque esta ya la tenemos. Entonces ahora, fíjense, ahora al revés, ahora sea lambda que está en el espectro de x, ahí está. Entonces, por definición, lambda e menos x no es un elemento invertible en A. Y entonces si nosotros definimos, si definimos el conjunto I como el conjunto de las multiplicaciones A por todos los elementos de A por este otro, que son los A por lambda e menos x, como es conmutativa la álgebra, no importa si lo escribo así o al revés, tal que A está en A. Entonces, si definimos esto, I es un ideal de A. Es un ideal en A. Está bien. Y además es propio. Y es propio. Porque si no fuera así, vamos a poner entre paréntesis. Si por ejemplo I fuera igual a A, entonces, ¿qué tengo? Si I fuera igual a A, como la unidad está en A, estaría aquí en I. Pero I es A por lambda E menos X. Entonces, E se puede escribir como un elemento acá por este. Entonces, existiría Y en A tal que E se puede escribir como Y por lambda E menos X, que es igual al revés. Como es conmutativo lo puedo voltear. Lambda E menos X es igual a E. Y entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Entonces estaríamos diciendo que lambda E menos X es invertible. O sin los paréntesis, en realidad no importa nadie. Estaríamos diciendo que lambda E menos X es invertible. Y esto no puede ser porque estoy tomando lambda en el espectro. Entonces, debe ser propio. Entonces, tengo que I es un ideal propio de A. ¿Está bien? Entonces, de nueva cuenta, por el lema de Zorn, aplicando un argumento con el lema de Zorn, aplicando un argumento con el lema de Zorn, tenemos que existe un J, existe J, ideal máximo, ¿sí? Ideal máximo en A, ¿qué es esto? Es maximal en realidad, ¿no? Existe un ideal máximo tal que y está contenido en J. ¿Está bien? Pero por los teoremas de los ideales máximos, si tenemos un ideal máximo, siempre vamos a encontrar un elemento en m gato de A. En tal que J es igual al kernel. Eso es lo importante. Entonces, por el teorema, de los ideales máximos, tenemos que existe, vamos a llamarle, de hecho existe un único vamos a llamarle F, ¿no? Porque no hay otros Fs en esta demostración. Vamos a ponerle F0, ok. Existe un F0 único en M de A, que en este caso es lo mismo que M de A, tal que
Tal que J, el ideal máximo, es igual al kernel de F0. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esto? En particular, tenemos que el elemento lambda e menos x, que es un elemento de i, porque recuerden quién es i, y son las multiplicaciones de a por lambda e menos x, este de acá. Vamos a ponerlo, que es igual a por lambda e menos x, este estaría contenido en j. ¿Sí? Ah, no, perdón. Entonces, no. En particular, por otro lado, en particular tenemos que lambda e menos x es un elemento de i. Entonces, pues, ¿qué tendríamos? Entonces, como está... ok, pero sí está contenido en j, no. Eso sí lo sabemos. Y está contenido en j. O sea, que este esté aquí, porque aquí le puedo multiplicar por e. Por eso lo puse. Entonces, pero como está en j, j es precisamente donde está. Es igual al kernel. Pues aquí. Entonces, lambda e menos x está en el kernel de f0. Por tanto, tenemos que cuando le aplicamos a lambda e menos x, esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Entonces, lambda por f de e menos f de x, pues es igual a 0, pero recuerden que en los f's que son... pero es f0. En los funcionales lineales multiplicativos, la f del 0 de la f de la unidad es 1, entonces nos va a quedar lambda menos f de x es igual a 0. Y entonces llego a que lambda pues es precisamente f de x, es decir, es un elemento en los de la forma que escribíamos acá, son los f de x con f en m de a, o en m gato en este caso. Son los f de x tal que f está en m gato de a. Veanme, que es lo mismo que los f de x tal que f está en m de a. ¿Sí? De hecho aquí nosotros encontramos un f, pero en m0, m gato, perdón, f0 en m gato. Pero gracias a las condiciones de que tenemos álgebra de Banach, entonces tenemos que se cumple, de hecho, también. A ver, espérenme. Ahí donde me quedé. Ya no me acuerdo. Aquí es A ver, espérenme. Bueno, sí, como es un álgebra de Banach, en particular se da esta igualdad. Entonces, como f está en m de a, en m gato, nada más, por el teorema nos dice ese, pues entonces tendríamos que ese f0 también está acá, en nuestro caso. Y entonces, pues ya podemos decir que se pasa esto, y entonces agarramos, fíjense, agarramos un lambda. Híjole, ¿dónde está? Aquí. Llegamos a que lambda está aquí. Por tanto, el espectro de x, pues de hecho se estaría aquí. Pero como ya probamos las dos contenciones, tendríamos que es igual a los f de x, tal que f está en m gato de a, que es igual a los f de x, tal que f está en m de a. Y ya está. Entonces tenemos otras dos formas de describir el espectro de un elemento. ¿Está bien? Y bueno, en la siguiente clase lo que vamos a ver es ahora qué propiedades o qué propiedad topológica tiene el m gato de a. Entonces ahora dado o dada a
álgebra normada o Banach. ¿Qué propiedad topológica tienen megato de A y M de A? Porque hasta ahorita pues no hemos hecho mención de propiedades topológicas de esto. ¿Está bien? Y lo que vamos a probar en la siguiente sesión es que en un álgebra de Banach, con todo lo que hemos supuesto conmutativa y con unidad, vamos a tener que el M gato, que es el mismo que el M de A, porque son Banach el álgebra, vamos a ver que esos son débiles trías cerrados, o sea, son débiles trías compactos, perdón. Son compactos en la topología débil estrella. Y en la siguiente sesión explicamos qué es esto de la topología débil estrella para el espacio dual. ¿Está bien? Pero bueno, eso ya lo vemos en la siguiente sesión. Nos vemos.